una operación lógica, ¿no? A la negación. Entonces, bueno, vamos a pasar al tablero. Entonces, un momento, por favor. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos. En este caso, entonces, vamos a hacer como un breve resumen, ¿cierto? De lo del tema de transistores. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver que nos recuerden qué es un transistor, ¿cierto? De acuerdo a lo que trabajamos en la clase pasada, ¿qué es un transistor? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es un transistor? Si quieren, pueden alzar la mano, ¿no? Em, ¿Quién nos puede decir qué es un transistor? Entonces veamos. A ver, Fernando Soler. Ah, bueno, ya, Fernando, gracias. Ya Reinaldo se animó. Reinaldo, dinos qué es un transistor. Gracias. Bueno, pues yo entendí más o menos que era como un amplificador de señal, ¿no? Digo, de energía, pues para cumplir cierto objetivo. Incluso Sí, también que podría funcionar como oscilador, algo así. sí, está bien. Sí, es un amplificador de señales, sí, efectivamente. En el caso de nosotros estamos trabajando entonces amplificador de corriente. Sí, está bien, no hay problema. Gracias, Reinaldo, por participar. Entonces, otro estudiante nos va a decir las partes de un transistor. Es clave para poder saber, ya con la práctica, ¿cierto? Que hicieron en el protobar y en Multicien, entonces ya las partes, hay que saberlas para poderlo conectar. Entonces, Gabriel Otálora, por favor, dime las partes de un transistor, ¿cuáles son? Em, las partes son la base, el colector y el emisor. Sí, señor Juan. Gracias, sí. Necesitamos saber eso para hacer las conexiones en el circuito, ¿no? Y también necesitamos saber las zonas de trabajo. ¿Cuáles son las zonas de trabajo de un transistor? ¿Quién nos puede decir cuáles son esas zonas de trabajo? Sí, Santiago Rodríguez, dinos por favor. Sí, muy bien, gracias. Y entonces decíamos, esas son las tres zonas, efectivamente, y decíamos que nosotros aquí para trabajar con ceros y uno cero, es cero lógico y uno lógico, y vamos a trabajar en dos zonas específicas del transistor. ¿Cuáles son esas dos zonas en las que decíamos que vamos a trabajar? ¿Quién nos lo puede decir? Gabriel, aunque Gabriel, si quieres un momentico, a ver, otra persona que nos quiera comentar. Gracias, Gabriel. Otra persona que nos quiera decir cuáles son las zonas ¿no? Para trabajar con el transistor y tener esa salida, ¿cierto? Las entradas ya nosotros somos los que estamos entregando esas entradas, que es cero lógico, o bueno, 0 voltios o 5 voltios, y la salida entonces depende del circuito, entonces va a tener, queremos que sea un cero o un uno, ¿no? O, sí, un 5 voltios. Entonces, ¿qué nos puede decir en qué zona estamos trabajando? Ya vi que alguien alzó la mano, pero después se arrepintió y la quitó. ¿Alguien más que quiera alzar la mano? Ah, Alex, sí, Fernando. Profe, es Sigue, que tranquilo. Sí. en la de saturación y pues en la que está apagada. O sea, ¿esa cómo se llama? Ah, más que apagado, pues muy Corte y corriente, ¿no? saturación. Eso está bien, gracias, Alex. Sí, efectivamente son corte y saturación
Y sí necesitamos que sea corte porque es cuando la corriente vale 0, ¿cierto? Y saturación cuando todo el voltaje de la fuente lo está consumiendo la resistencia que coloquemos. Entonces creo que también pues por lo que estamos viendo en la clase pasada, vamos a ver unas cosas que nos faltaron. O sea, realmente es la relación de las resistencias con la ganancia, ¿no? Entonces nosotros decíamos, vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Muy concreto, ¿cierto? De cómo es el funcionamiento entonces del transistor, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos, está nuestro transistor, ¿cierto? Entonces ya nos están diciendo entonces base, emisor y colector, ¿cierto? Base, emisor y colector, ¿cierto? Entonces en el colector decíamos, bueno, si hay una ganancia, va a ser referente a al colector, ¿cierto? A esa corriente del colector. Tenemos resistencia del colector, resistencia de la base, ¿cierto? Y bueno, esta es la base y nos vamos, bueno, y el emisor lo llevamos a tierra. Bueno, entonces decíamos que siempre hacemos referencia, si estamos hablando de amplificación, un dispositivo que amplifica la corriente, entonces, pues sí, aquí hay una corriente, ¿cierto? Que es la corriente de la base, ¿cierto? Aquí también hay una corriente, que es la corriente del colector, ¿cierto? Y aquí entonces se encuentran esas dos corrientes colector-base, ¿cierto? Para llegar a tierra a través de la corriente, a través del emisor que va a tierra, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, es un dispositivo que amplifica la corriente, por tanto, entonces hablamos de un beta, ¿no? Que ese beta es la ganancia. Y en ese caso, la ganancia, entonces la hay teórica, de acuerdo a una referencia que nos den del transistor, pero también la hay una ganancia real, que si la medimos, entonces es muy diferente, ¿no? Casi llega a la mitad. Entonces, depende de la fabricación, bueno, eso, varios factores. Entonces, para evitar problemas, decíamos que esa ganancia la íbamos a trabajar como la 10ª parte de la ganancia de la teórica, la que se encuentra en los libros, ¿cierto? Entonces, en este caso, la ganancia de ese transistor que estamos trabajando es 2N2222. Nosotros buscábamos por la información técnica es 200, entonces decíamos, bueno, la ganancia en este caso es de 20, ¿no? En el caso de este transistor. Ya es un dato que nos dan, ¿cierto? Entonces, bueno, si la corriente del colector es la que se va a amplificar, ¿cierto? Si nuestra referencia va a ser, bueno, con respecto al colector es que vamos a ver esa corriente amplificada. Entonces, si es amplificada, pues tenemos que la corriente del colector, ¿cierto? Va a ser igual a esa ganancia, ¿cierto? Por la corriente de la base, ¿sí? Entonces, lo que vimos en la clase pasada es que efectivamente todos esos electrones que están acumulados en el emisor, la gran mayoría, el 95%, se va al colector. El colector entonces recoge todos esos electrones y por la base se dan muy poquitos, ¿no? Por eso es que la gran ventaja del transistor es que solamente con una corriente muy pequeña de la base se puede controlar, ¿cierto? Una corriente alta entre el colector y el emisor, ¿cierto? ¿Y cuánto? Pues ese beta dependiendo del transistor, ¿cierto? Pero también ahí ese beta también nos ayuda a calcular las de resistencias, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, en la clase pasada, creo que eso fue el último, no alcanzábamos, que si tenemos nosotros la ley de Ohm, voltaje es igual ahí por corriente, entonces estamos viendo ahí que la relación que hay con corriente y resistencia es inversa, ¿no? En la ley de Ohm, es inversa. Por un lado, por la ley de Ohm. También sabemos que si la corriente es pequeña es porque la resistencia es más grande, ¿no? Cuando hay poquita resistencia, poquita corriente es porque la resistencia es alta. O al revés, si la resistencia es casi pequeña o casi cero, pues la corriente es más alta, ¿no? Siendo así, entonces podemos decir, bueno, entonces pues veamos esa relación y podemos con las resistencias. Entonces, esto quiere decir que si la corriente es más alta en el colector, ¿cierto? Quiere decir entonces, si aquí en el colector la corriente es más alta, ¿cierto? En el colector, quiere decir entonces que la resistencia es más pequeña, ¿cierto? Y si la resistencia, la corriente en la base es más pequeña, viendo la relación entre corriente y resistencias, entonces la resistencia es mayor, ¿no? Entonces, también podemos decir, ¿cierto? Que la resistencia, ¿cierto? De la base, ¿cierto? Es igual a beta veces la resistencia del colector. Bueno, es inversa la relación,
¿sí? Como ven, se está amplificando la corriente en el colector, la corriente más grande, ¿sí? Pero la resistencia más pequeña. Por eso ese beta nos está diciendo, bueno, como nosotros estamos calculando la resistencia en el colector para saturar el transistor, tenemos esa resistencia, entonces ya, bueno, ya sabemos que va a ser beta veces, ¿cierto? En la base, esa resistencia igual de el tamaño, pues, o el cálculo de esa resistencia va a ser beta veces la resistencia del colector, ¿sí? Con esas dos relaciones, entonces tenemos el beta y con eso podemos seguir calculando, haciendo pues los cálculos y por eso es importante saber, ¿cierto? El valor de esa, el valor de, de esa ganancia, ¿no? El valor de la ganancia, ¿cierto? Pues con eso es que estamos haciendo los cálculos de lo demás, pues. Entonces veamos, así una forma para simplificar el circuito, entonces decíamos, sí, efectivamente, precisamente un compañero nos estaba diciendo que las zonas que se trabajan con el transistor es de corte y saturación. Entonces, ¿pero por qué tiene que ser esas zonas? Porque nosotros necesitamos que a la salida, la salida sea o 5 voltios o 0 voltios, ¿cierto? Sea ese 1 lógico o sea ese 0 lógico. ¿Cierto? Y si es así, entonces tenemos que asegurar que cuando trabajemos con el transistor, entonces se mantenga eso. Y la forma de poderlo, que sea así, es trabajando en estas dos etapas, ¿cierto? En corte y saturación. Entonces, ¿cómo sería el circuito simplificado? ¿Cierto? Entonces, nosotros teníamos el transistor, vamos a hacer ya un circuito más simplificado, ¿cierto? Tenemos el transistor y vamos a ver, tenemos aquí la resistencia. Bueno, tengan en cuenta que solamente tenemos una fuente, ¿no? La única fuente con que estamos alimentando el protobar, ¿cierto? Entonces, no vamos a tener varias fuentes, sino la misma fuente, sino que estamos conectando a diferentes puntos. Por eso estamos viendo que cada vez, cuando va aumentando el circuito, entonces nos toca, por eso, colocar solamente VCC y tierra, para que no sean mallas y mallas y mallas, porque al final es la misma fuente, ¿no? Entonces aquí tenemos la resistencia, ¿cierto? La resistencia del colector. Entonces aquí, entonces VCC, ¿cierto? Los 5 voltios, ¿cierto? Y entonces aquí tendríamos la resistencia de la base. Y tendríamos aquí, nosotros ahí o nos vamos a los 5 voltios de nuestra fuente, o sea, en el caso en el protobar, nos vamos a la parte superior, los 5 voltios, o nos vamos a la parte inferior, que es los 0 voltios, ¿no? Y aquí entonces se va a tierra. Entonces decíamos, bueno, pero es que yo quiero saber cómo esa salida, cómo va a ser. Entonces, de un punto, la salida del colector, entonces estamos conectando un diodo, ¿no? Y ese diodo, entonces, si se enciende, ¿cierto? Nos va a indicar que efectivamente hay 5 voltios, porque se está combinando con la resistencia, ¿cierto? Si se enciende son los 5 voltios. Y si no se está encendiendo es porque son 0 voltios, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que para simplificar el circuito, es que aquí en el transistor es como si estuviera aquí un interruptor, ¿cierto? Este interruptor, entonces se está cerrando o se está abriendo. Bueno, en este caso. Entonces, es como si nosotros, cuando, por ejemplo, analicemos cuando el voltaje es cero. Si el voltaje es igual a cero, ¿cierto? No tenemos, entonces no hay la fuente, ¿cierto? No hay corriente en ese caso, ¿cierto? Hay esa corriente en el colector, ¿cierto? Es igual a cero. Si la corriente en el colector es igual a cero, entonces la corriente la corriente en la base, que es la base, la corriente en la base es la que controla, ¿cierto? La corriente del colector emisor, ¿cierto? Entonces, si la corriente en la base es igual a cero, entonces, pues sí, la corriente en el colector es igual a cero, ¿cierto? Si no hay corriente, entonces es como si tuviéramos ese circuito abierto. Ese interruptor es como si se abriera ese interruptor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la corriente, entonces si lo simplificamos más, ¿cómo nos queda el circuito? Nos va a quedar como si tuviéramos, aquí tenemos nuestro diodo, ¿cierto? Tenemos perdón, nuestro transistor, tenemos la resistencia, ¿cierto? Esto se va a tierra, ¿cierto? Y entonces en este caso, como el circuito está abierto, entonces aquí tendríamos, ¿cierto? Nuestra resistencia del colector y VCC, ¿cierto? Ese circuito está abierto. Pintamos el interruptor, ¿cierto? Entonces ese interruptor, ¿cierto? Está abierto, quedó abierto,
Entonces, ¿qué quiere decir? No hay, efectivamente, no hay en la entrada de la base, pues no hay voltaje, ¿sí? No hay corriente, pero en el colector emisor sí hay una fuente, ¿no? O sea, la misma fuente, pero ahí está conectado a los 5 voltios, ¿cierto? Entonces, sí, y vemos la salida, ¿cierto? En nuestra salida está el LED, ¿cierto? Es el LED. Entonces vemos que efectivamente, entonces, ¿qué pasa? Si está abierto el circuito, entonces la corriente, ¿por dónde se va? La corriente entonces, porque obviamente la corriente tiene que, si hay una tierra, ¿cierto? Entonces la corriente se va entonces por el diodo, ¿cierto? El circuito está abierto, no puede irse por el emisor, ¿por qué? Porque el circuito está abierto, no se puede pasar al otro lado, no puede llegar a esa tierra, entonces se va por el LED, y ahí es cuando vemos que el LED se encendió, ¿cierto? Entonces si el LED se encendió, entonces estamos hablando 5 voltios. ¿Cierto? Entonces tenemos entrada 0 lógico, salida, ¿cierto? Ya estamos en voltaje, entrada 0 lógico, ¿cierto? Salida 1 lógico. ¿Sí? Entonces, en el otro caso, pues lo mismo, ¿no? Si nosotros miramos, si tenemos entonces el circuito, ¿cierto? Si lo queremos, en este caso, ya analizar cuando es saturación, ¿cierto? Entonces, veamos el circuito cómo sería. Si es saturación. ¿Cierto? Entonces tenemos el circuito y lo que vamos a hacer es, ya hay una fuente efectivamente, ¿cierto? Ya hay corriente, ya nuestra corriente no es cero, ¿cierto? Entonces coloquemos entonces la fuente, ¿cierto? Entonces esta fuente, ¿cierto? Que es la misma, ¿no? Lo único es que estamos conectando, esa base la estamos llevando a 5 voltios, ¿cierto? Esa fuente es de 5 voltios, ¿cierto? Es nuestro voltaje de entrada. ¿Cierto? Entonces a la salida, ya entonces en el transistor sí hay una corriente, ¿cierto? Existe una corriente de la base, ¿cierto? Entonces también, por lo tanto, hay una corriente en el colector, ¿sí? Pero entonces, como hay una corriente, entonces eso quiere decir que el circuito entonces es como si ese interruptor estuviera cerrado, ¿no? Ese interruptor es, en este caso entonces, lo tenemos cerrado, entonces la corriente ahí sí se va a colector emisor, ¿cierto? Entonces, si lo vemos en el otro sentido, entonces vamos a ver que en este caso, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el interruptor, entonces ese interruptor sí está prendido. Bueno, vamos a ver aquí, veamos el interruptor. Entonces, en este caso, el interruptor, que es de saturación, entonces, bueno, todavía no, está funcionando, hay una corriente efectivamente, entonces eso sí deja pasar los electrones, entonces este interruptor es como si estuviera cerrado, ¿cierto? Si está cerrado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra fuente, ¿cierto? Nuestros 5 voltios, 5 voltios. Entonces la corriente, entonces la corriente entonces se va por el camino más fácil, ¿no? Esta corriente, tenemos sí corriente de la base, sí tenemos corriente del colector. Entonces la corriente va directo colector, emisor. ¿Cierto? ¿Por qué no se va por el diodo? Si está pasando por ahí, ¿por qué no se va por el diodo? Porque en el diodo, ¿cierto? Ese circuito tiene una resistencia, ¿cierto? Ahí hay una resistencia, la resistencia que protege el LED, ¿cierto? En cambio, por el colector emisor no hay, es una línea continua. Entonces, la corriente siempre escoge el camino más fácil, sea toda la corriente por el emisor colector, ¿cierto? Y entonces ahí vemos entonces que si lo vemos por el lado de la corriente, ¿no? Ahora, si lo vemos por el lado del voltaje, entonces nosotros decimos, bueno, nosotros estamos escogiendo un valor de resistencia tal, ¿cierto? Que esa resistencia, ¿cierto? Veámoslo, ¿sí? ¿Cierto? Ese valor de resistencia, esta resistencia que estamos nosotros trabajando, ¿sí? Va a ser de un valor tal que estamos saturando el transistor, de tal forma que el voltaje en la resistencia del colector, como ya hay corriente, hay caída de tensión, ¿cierto? Entonces miramos esa malla, sí, es la fuente BCC, ¿cierto? Menos el voltaje en la resistencia del colector. Pero como lo estamos saturando, entonces el voltaje en la resistencia del colector va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Cierto? Entonces, sí, hay una caída de tensión, pero el valor es tal que consume todos los 5 voltios. Y al consumir todos los 5 voltios, entonces el voltaje salía a cero.
Bueno, porque esa resistencia es de un valor tal. Lo que hicimos en la clase pasada es que si es de 1 kiloohmio, 3 kiloohmios, 10 kiloohmios, ya está saturado el transistor, no puede amplificar más la corriente, entonces esa resistencia consume todos los 5 voltios de la fuente, ¿cierto? Al consumir todos los 5 voltios de la fuente, pues obviamente el diodo pues no se enciende, y ahí entonces veríamos que está la salida, entonces sería 0 voltios, ¿no? Si no se enciende el LED, entonces sería, en este caso, 0 voltios. Bueno, entonces en un caso, eso es para que tengan en cuenta que corte, ¿cierto? Si nosotros queremos que la salida del transistor sea uno lógico, el transistor está funcionando en la zona de corte. Ahora, si queremos que el transistor sea 0 voltios, está funcionando en la zona de saturación. Ah, ¿pero por qué? Así es que nosotros esa resistencia la estamos colocando un valor de resistencia tal que consuma toda porque hay corriente y hay voltaje, sí los hay, pero la resistencia está saturada al transistor y esa resistencia está consumiendo todo el voltaje de la fuente, de tal forma de que no le está llegando nada al LED, ¿cierto? Y por eso 0 voltios. Si lo vemos por corriente, pues se entiende también, ¿no? Que la corriente toda se va colector emisor y no se va nada porque es una línea continua, ¿cierto? Y no se va nada por el LED. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, entonces los transistores, entonces, son con puertas lógicas, entonces con el circuito, nosotros, ya esta es una operación lógica, con la práctica que se hizo de la tarea, ¿cierto? Si se conectan varios transistores de ciertas formas diferentes, da origen a operaciones lógicas, ¿cierto? Entonces las operaciones lógicas son varios circuitos, varios transistores para que originen esas operaciones lógicas. Entonces, vamos a ver que esos circuitos, ¿cierto? Esos circuitos, ya uniendo varios circuitos, ¿cierto? Se llaman circuitos integrados, ¿cierto? Y esos circuitos integrados, entonces unas cajitas negras que nosotros vemos, ¿cierto? Les dicen también a los circuitos integrados, normalmente ustedes lo encuentran en los libros como SEI, ¿cierto? Circuito integrado, ¿cierto? Pero también es como chip, ¿cierto? O microchip, ¿cierto? ¿Y qué es un circuito integrado? Es como un sistema, ¿cierto? Que está compuesto por varios elementos electrónicos, en este caso el transistor, por diodos, por resistencias, bueno, ¿cierto? Que están en tamaño muy pequeño, ¿cierto? Y están ubicados en en una misma cajita encapsulada, ¿cierto? Son estructuras muy pequeñas donde puede ser en una de ellas, por ejemplo, ¿cierto? Si es un microchip, puede haber, no sé, millones de componentes electrónicos, millones de transistores, ¿cierto? Entonces, la ventaja del transistor de que se puede trabajar con él en muy pequeñito, ¿cierto? Con eso entonces tiene varias aplicaciones. Entonces, los circuitos integrados, los que vamos a trabajar nosotros son de laboratorio, bueno, igual también los hay en forma comercial, pero son está dando con ellos podemos hacer varias prácticas y ver aplicaciones de circuitos trabajando con las operaciones lógicas, ¿cierto? Entonces, sus circuitos integrados, entonces más o menos la forma es, bueno, la cajita negra que yo les digo, ¿cierto? Entonces, pues tiene sus pines, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tiene los pines y estos circuitos integrados, entonces, por ejemplo, dependiendo de la referencia al circuito integrado, nosotros podemos tener varios circuitos dentro de esas cajitas negras, ¿cierto? Entonces, nosotros para poderlo es saber cuál es la entrada, cuál es la salida. Por ejemplo, si es la compuerta negación A, ¿cierto? Es la entrada y S es la salida. Si yo quiero negar A, entonces por A es el dato que estamos colocando y por S, que es la salida, va a ser entonces donde colocamos el LED. Y ahí vamos bueno, sí está negando esa entrada que estoy colocando, ¿cierto? O depende de las operaciones que vayamos a trabajar, ¿cierto? ¿Y cómo se va a numerar? Pues depende en el LED, ¿cierto? Entonces nosotros vemos perdón, en el circuito integrado, ¿cierto? Entonces ahí tienen como una ranurita o tiene un puntico, ¿cierto? Y entonces la numeración, entonces empezamos 1, 2, 3, ¿cierto? Va en este sentido, ¿cierto? Porque tenemos que saber en esos integrados cuáles son los pines y si nosotros buscamos la información de ese circuito integrado, entonces podemos saber cuál es
cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿cierto? Entonces, a ver, por un momento, a ver si aquí se ve mejor. Bueno, entonces tenemos este es el circuito integrado, ¿cierto? En el circuito integrado, si nosotros vemos, tiene, por ejemplo, depende del número, depende de las compuertas que tenga o depende de las operaciones lógicas que tenga, es el número de pines. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la negación la negación es una entrada y una salida, ¿cierto? Entonces la negación, por ejemplo, si es, este integrado fuera, por ejemplo, la negación, entonces pues aquí podemos tener, como son tan pequeñitos, podemos tener varias compuertas. Compuerta es que tenga operaciones, que tenga, de acuerdo a unas entradas, tenga a la salida una operación lógica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, si está por la negación, entonces aquí nosotros vamos a ver que internamente, ¿cierto? La negación, entonces decíamos que es como el diodo, pero con un circulito internamente, entonces va a ser, ahí tenemos una negación. Entonces nosotros empezamos a numerar, tenemos que saber cómo conectar el integrado y colocarlo bien, ¿no? Entonces, una de las formas para saber, entonces lo que yo les digo, esta ranura que tiene, o también hay unas que tienen como un punto, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a ver que está derecho ese integrado, ¿cierto? Y de ahí entonces empezamos a numerar, porque ustedes ven que efectivamente son cajitas negras. En el momento de empezar a alambrar, o a trabajar con él en el protobar, pues no sabemos, nosotros es la cajita negra. Entonces nos toca saber si con el número de los pines, cómo lo vamos a conectar. Entonces, teniendo como referencia esa ranura y ese puntico, entonces, bueno, este es 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y al otro lado, entonces, siempre coincide para que entre el protobar, ¿cierto? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Cierto? Están ahí todos los pines. Entonces, normalmente, eso igual siempre hay que mirarlo en la información técnica, ese circuito integrado, pero normalmente los pines de los extremos son las tierras, porque internamente vemos, aquí tenemos una negación. Ya sabemos que con una negación es un transistor, ¿no? Pero si queremos otra operación lógica, son varios transistores, 2 transistores, ¿no? Entonces son 3 transistores. Si ese circuito tiene, esa operación lógica tiene 3 entradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente los extremos, en este caso, entonces, el pin 14 nos dicen que es BCC. ¿Por qué necesitamos BCC? Porque necesitamos polarizar ese transistor, necesitamos trabajarlo en la zona de corte y en la zona de saturación. Entonces, pues efectivamente, pues necesitamos nuestros 5 voltios, ¿no? Entonces lo conectamos a BCC, ¿cierto? Y el otro extremo, que es el 7, entonces nos dicen que es tierra. Nosotros buscamos la información técnica, nos dicen que es tierra. Entonces ahí está los 5 voltios y los 0 voltios. Con ese voltaje de alimentación, que es una fuente, lo que estamos haciendo con el circuito, con los transistores, ¿no? Entonces están en operación esos transistores, ¿cierto? De tal forma que entonces es la operación lógica negación. En este caso, en este transistor, nosotros tenemos, a ver aquí, ¿dónde está? Listo. Bueno. Entonces, en este caso, aquí normalmente coincide, esto es por dentro, ¿cierto? Está la otra compuerta de negación, ¿cierto? Coincide el número de pines con la cantidad de puertas, de compuertas que hay dentro del circuito integrado, ¿cierto? Este último pin, pues no es que sobre, sino que se va a tierra, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Y esto sería entonces, ¿cierto? Este va allá, ¿cierto? Bueno, esta compuerta de negación es como un LED, ¿no? Es un triángulo acostado, entonces hay que dibujarlo bien. Entonces pues depende de esa operación lógica, es la cantidad de número de circuitos, ¿cierto? Que hay dentro del circuito integrado. En este caso, como solamente es entrada-salida, entonces coincide que tenemos 6 compuertas negación, ¿cierto? Y nos sobran 2 pines, ¿cierto? Para BCC y tierra. Si nosotros estuviéramos trabajando en el protobar, entonces normalmente en el protobar, suponiendo que el protobar lo estamos viendo de lado, este es nuestro protobar, y nosotros colocamos nuestra cajita negra, nuestro circuito integrado, ¿cierto? El protobar tiene en la mitad como un espacio, ¿no? Y ese es el que coincide, porque cada pin es algo diferente. El pin 1 en este caso vemos que es la entrada a esa negación. El pin 2 es la salida. Pero eso es una negación. La siguiente negación es otra negación diferente, entonces por eso cada pin es diferente. En el momento de colocarlo en el protobar, entonces por eso lo colocamos en la mitad,
para que cada pin tenga su propio barraje, porque todos son diferentes, ¿cierto? Entonces lo que se recomienda es que si nosotros fuéramos a alambrar, pues obviamente no vamos a colocar alambre por encima, ¿cierto? Porque entonces si llega a fallar el circuito, lo que hacemos es quitar ese integrado y colocamos el que, si se llega a quemar el integrado, solo antes cambiarlo. Pues si estamos alambrando por encima nos queda súper difícil, ¿no? O sea, eso pasa igual que si fuera en multisim, ¿no? Nos toca mantener ese orden, ¿cierto? Entonces, nosotros veríamos, en este caso, entonces vemos que en el protobar, el alambre pues siempre va a estar pegado al protobar, es la idea, ¿no? Bueno, eso en el caso del circuito integrado, ¿cierto? Entonces, siguiendo con el circuito, ¿cierto? Entonces, ya tenemos entonces cómo están los circuitos, entonces, pues, en este caso 3, bueno, 4, 5, 6, 7. Tenemos ahí el circuito integrado. Lo que se quiere es, entonces, empezar a ver, estos circuitos integrados tienen fabricación. Hay dos tipos de tecnología de fabricación. Hay unos que son TTL, ¿cierto? TTL, y entonces de acuerdo a eso hay unas referencias, normalmente empiezan por 7004, 7000, ¿cierto? Hay un número de referencia TTL, esto es tecnología transistor, ¿cierto? Lógico, y estos entonces es los que estamos trabajando ahora, aunque también vamos a trabajar, hay otro tipo de tecnología que es CMOS, en su momento más adelante lo vamos a ver, ¿no? CMOS, que esos trabajan es por campos, ¿cierto? TTL estamos viendo que es por corriente, ¿no? Por corriente que se abre un circuito, se cierra un circuito. Los que son tecnologías CMOS, entonces normalmente empiezan por 70, pero también hay 74, ¿cierto? Pero normalmente son por 70, y la tecnología de fabricación es diferente, ¿cierto? Inclusive cuando lo vemos en su momento, también los voltajes, ¿cierto? Pero la idea es que está ya definido que el 1 lógico son los 5 voltios, ¿cierto? Tal vez TTL mantiene eso, CMOS es un poquito más, llega hasta 15 voltios, pero manteniendo en todo el circuito los 5 voltios, entonces no va a haber ningún problema. Bueno, teniendo en cuenta entonces, de acuerdo haciendo esos diferentes circuitos, esto es da origen a diferentes operaciones lógicas, ¿cierto? Y esas operaciones lógicas entonces son las compuertas lógicas, ¿cierto? Tenemos las compuertas lógicas. Entonces, ¿por qué se le dice compuertas lógicas? Es porque depende de la operación lógica que tengamos. Nosotros podemos tener varias entradas, ¿cierto? Y de acuerdo a esas entradas, podemos condicionar con una sola de ellas que pase la información. Por ejemplo, si tenemos, no sé, la operación AND, que es la I, ¿no? Si nosotros tenemos dos A y B, obviamente se requieren dos entradas A y B. Nosotros podemos condicionar que una quede a cierto valor, ¿cierto? No sé, a 1 o a 0, y de acuerdo a eso, entonces, la otra entrada, ¿cierto? Va a ser ceros y unos, por ejemplo. Información diferente, ceros y unos. Entonces, deja pasar la información, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante porque tiene bastante aplicación, porque esto es como si deja pasar la información, no deja pasar la información, depende de qué, de una de sus entradas. Esa operación lógica única depende de las entradas, y esas entradas yo soy la que nosotros decimos cuánto es esa entrada, ¿no? Si es 0, si es 1, y lo podemos condicionar. Ah, no, yo quiero que esa operación lógica deje pasar la información, no, yo quiero que ahora sea 0, ¿cierto? Entonces, como si fueran puertas que se abren y se cierran, ¿cierto? Pasa la información, no pasa la información. Y tiene bastante aplicación en todos, inclusive en la mayoría de los circuitos integrados. ¿Eso qué es? ¿Funciona o no funciona el circuito? Depende de qué, de una operación lógica. Bueno, entonces aquí en las compuertas lógicas tenemos que definir, bueno, tenemos que recordar, lo primero es lo de los 0 voltios, ¿cierto? Entonces decimos los 0 voltios, ¿cierto? Estamos asegurando y los 5 voltios, por eso es que no estamos dejando nada al aire, siempre vamos a tener conexiones, no hay alambres al aire, eso de que yo lo desconecte y que con el aire, no puede ser, siempre vamos a tener los 0 voltios, ¿cierto? Los 5 voltios. Entonces, para ver la parte de las operaciones lógicas, entonces los 0 voltios, entonces sería no, ¿cierto? En el caso de los 5 voltios, pues sí, ¿cierto? Sería también entonces 0 voltios es apagado, ¿cierto? Y 5 voltios sería prendido, ¿sí? También, si nosotros empezamos a mirar la información técnica de esos circuitos integrados, entonces también lo colocan como, si es 0 voltios, entonces es bajo, lo colocan como L,
¿cierto? En cambio, colocar ceros y unos, ahí en la tabla, en la información de esa operación lógica, colocan es bajo y alto. Ya se entiende que alto es 5 voltios, ¿cierto? Bajo y alto, ¿sí? También hablan también bajo, también, ¿cierto? En este caso es de bajada o de subida, ¿cierto? Bajada, o sea, 0 voltios y de subida los 5 voltios, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente falso, ¿cierto? Falso y verdadero, ¿cierto? Falso y verdadero para la operación lógica. Bueno, entonces, ¿qué nos toca definir? Vamos a definir, para empezar a trabajar con ellos, entonces son 5 cosas. Lo primero que necesitamos, pues obviamente saber el nombre de esa compuerta. ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? De la compuerta. Segundo, necesitamos definir cuál es el esquema, cómo vamos a hacer circuitos, cómo lo vamos a dibujar, ¿cierto? Dentro del circuito. Se debe notar la diferencia entre una y otra operación, ¿cierto? Lo tercero, entonces, aquí entonces empezamos a ya definir las expresiones booleanas, ¿cierto? Aquí ya empezamos a trabajar con expresiones booleanas, ¿no? Entonces está la expresión, ¿cierto? Expresión booleana, o sea, álgebra de Boole, ¿sí? Como cuarto, entonces, vamos a definir la tabla de verdad, ¿cierto? ¿Qué es la tabla de verdad? Es una tabla donde nos muestra, de acuerdo a unas entradas, nos muestra una salida lógica, ¿cierto? Tabla de verdad, ¿sí? Y por último, ¿qué es con lo que vamos a trabajar? Sí, efectivamente, entonces, pues nuestro circuito integrado. ¿Cuál es el circuito integrado con el que necesitamos empezar a trabajar? Bueno, entonces vamos a trabajar entonces con las básicas, los circuitos, compuertas básicas, ¿cierto? Entonces son 6. Esas compuertas básicas entonces son la negación, ¿cierto? Que fue la que traemos la clase pasada, ¿cierto? Entonces la AND, ¿sí? La OR, ¿cierto? Y también entonces, me imagino que para varios de ustedes se confirma, ¿cierto? Que la NAND, ¿cierto? La AND negada, ¿cierto? Y la NOR, OR negada, ¿sí? Y por último, entonces la XOR, esta también la vamos a trabajar. Tiene bastantes aplicaciones. Bueno, entonces veamos, la primera, vamos aquí, entonces la primera, entonces lo que vamos a definir es, bueno, pongámoslo como en ese orden primero, entonces, ¿qué es el nombre? Entonces la primera va a ser, pues efectivamente, la negación, ¿no? Entonces, bueno, esta se llama compuerta not, ¿cierto? Se llama también, bueno, negación, ¿sí? Y también a esta operación lógica le dicen complemento, ¿cierto? Bueno, hay veces más adelante nos van a decir, o sea, a este número en binario tenemos que sacarle el complemento. ¿Y eso de complemento qué es? Negarlo, ¿cierto? A este tipo de operación le dicen también complemento. Bueno, y más adelante vamos a ver que hay complemento a 1, complemento a 2, ¿cierto? Para hacer ciertas operaciones, por ejemplo, en la resta, ¿no? Complemento. Inicialmente, el complemento es negar la entrada, ¿cierto? Lo estamos negando. Entonces, el segundo es el esquema. Entonces, bueno, aquí en el esquema, entonces vamos a tener como si fuera el diodo, ¿cierto? Y tenemos entonces, bueno, ahí me falta un circulito. Si estuviera así, no es, bueno, el diodo, tenemos el circulito. El circulito es el que me va a indicar que efectivamente esta es una negación. Ese circulito van a ver más adelante que indica negación en circuitos integrados. Cuando empecemos a mirar esa información técnica, las entradas, ¿cierto? Hay entradas que están con ese circulito. Eso quiere decir que esa entrada está activando algo dentro del circuito integrado con un 0. Bueno, entonces tenemos aquí el esquema del circuito, ¿cierto? Entonces nos dicen ahora la expresión booleana. Entonces, pues, ya la teníamos. Entonces, si decimos que esta es una entrada A y esta es la salida, entonces la salida va a ser igual
anegado, entonces con la comilla también, o A con una raya encima, ¿no? Anegado. Como cuarto, entonces está la expresión booleana, ya está. 4 es la tabla de verdad. Entonces solamente hay dos posibles situaciones, ¿no? Solamente es, como estamos en sistema binario, entonces tenemos el número de combinaciones, ¿cierto? Aquí, número de combinaciones en sistema binario. Número de combinaciones va a ser igual, la base es 2, ¿cierto? Elevado al número de cifras, ¿cierto? Entonces aquí, si solamente es una cifra, ¿cierto? Tenemos, es 0 y 1, ¿cierto? Entonces, bueno, si es una cifra, entonces tenemos aquí las dos combinaciones, ¿no? O es 0 o es un 1. Entonces aquí 0 o 1. Bueno, yo creo que no lo va a colocar, pues ya sabemos que es 0. Vamos a colocarlo como si fuera una O. Bueno. Entonces esa es nuestra entrada A, la salida S, ¿cierto? Y en este caso entonces sería 1, 0. Bueno, la tabla de verdad está definida como valores, nos indica esta operación lógica de acuerdo a todas las posibles entradas, ¿cierto? O sea que si nosotros tenemos, no sé, si tenemos 2 bits, entonces tenemos, ¿cuántas combinaciones son? Si son 3 bits es el número de cifras, es porque tenemos 3 cifras posibles para trabajar con un número, ¿cierto? Entonces es la unidad mínima de información, ¿cierto? 0, 1, 1. Entonces depende, en la tabla de verdad tenemos que tener en cuenta todas las posibles combinaciones, ¿no? Y tiene un orden. Normalmente es, o debe ser, ascendente, ¿no? Somos 0, 1, 2, 3. Bueno, pues ya eso también lo vemos con sistemas de numeración. Entonces aquí está. Tenemos la tabla de verdad y ya por último entonces está el circuito integrado. Entonces, ¿cuál es el circuito integrado de esa compuerta? Entonces, en este caso es la 74, ¿cierto? 7404, ¿cierto? Con esa referencia, si nosotros buscamos por internet ese tipo de referencia DTL 7404, ¿cierto? Entonces vamos a ver que ahí tenemos nuestro circuito integrado. Bueno, vamos a ver cómo me va con... Está el circuito integrado. Bueno, y entonces ahí tenemos para saber cómo va esos pines de entradas y salidas. Entonces normalmente, y eso es también porque como nosotros estamos trabajando en el protobar con los circuitos integrados y como son cajitas negras, entonces hay veces el mismo está trabajando constantemente con ellas, ya vamos sabiendo cuáles son las entradas y salidas. Pero también una forma es ver como si la compuerta, en este caso la compuerta se está dirigiendo hacia la derecha. ¿Cierto? Ya se está pasando vamos a ver qué así pasa con las demás operaciones. Y eso nos ayuda a saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Entonces, como si nosotros sabemos, bueno, son 6, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, ¿cierto? 2, ¿cierto? 3, ¿cierto? Y en este caso es como si tuviéramos un ojo, ¿cierto? Que está mirando, o las compuertas están mirando hacia la derecha, están mirando hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si eso sabemos, las de arriba igual, se están mirando hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, ya con eso, entonces sabemos qué pin es entrada y qué pin es salida, ¿cierto? Entonces, vamos a la numeración. Entonces, 1 es entrada, 2 salida, 3 es entrada, 4 salida, 5 es entrada, 6 salida y 7, pues es nuestra tierra, ¿cierto? En el caso, en la parte inferior del integrado. En la parte, si esto está al derecho, ¿no? Si esto tiene aquí la ranura y tiene aquí el puntico, cualquiera de las dos. O también puede ser que la referencia esté al derecho, ¿cierto? Aunque con el uso se va ahorrando la referencia, pero si el número está al derecho, entonces podemos numerar esas salidas y entradas de esa forma. Entonces, pues obviamente arriba, entonces sería 8, ¿cierto? 9, entonces en este caso ya es salida, ya no es entrada, salida, sino salida, entrada. Esto para fechas de conexión, ¿cierto? 8, 9, ¿cierto? 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, pues sabemos que ese pin 14 es BCC, son los 5 voltios. Ahí es donde colocamos la fuente
colocamos la parte positiva al pin 14, la parte negativa al pin 7, pero directamente no sin el protobar, ¿no? Por eso es que el protobar nos ayuda a hacer esas conexiones, ¿cierto? Esto entonces en el caso de la AN. Si estamos en la siguiente compuerta es, vamos a la segunda compuerta, ¿cierto? Entonces lo primero que nos dicen, ¿cuál es el nombre de esa compuerta? Entonces la compuerta, el nombre de la compuerta es AN, ¿cierto? La compuerta AN. Aquí entonces, un momento. La compuerta, ¿sí? ¿Cierto? También se llama, bueno, la compuerta ahí, ¿no? También la llaman compuerta serie, ¿sí? Porque efectivamente hay un circuito en serie que nos ayuda a ver la lógica de esa compuerta, ¿no? El funcionamiento de esa compuerta. Entonces, lo segundo es el nombre, bueno, el segundo es el esquema, ¿cierto? El esquema del circuito, ¿cómo va a ser el esquema? Entonces, aquí nos toca tener mucho cuidado, tenemos que diferenciar muy bien entre la compuerta AND y la siguiente, que es la OR, ¿cierto? Es muy parecida, pero hay que saberla dibujar muy bien. Entonces, como si tuviéramos un círculo, ¿cierto? Un círculo, bueno, creo que yo lo voy a hacer es completo, el círculo, y le quitamos la parte para que quede plano, ¿cierto? Entonces, esta compuerta AND, ¿cierto? Entonces tenemos el circuito. Entonces, en este caso tenemos dos entradas, ¿cierto? A y B. La entrada A y la entrada B. Nuestra salida S, ¿cierto? Esa es la compuerta, ese es el esquema de la compuerta. Tenemos después, sigue tercero la expresión booleana. Entonces, la expresión booleana, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué tenemos? S va a ser igual a, ¿cierto? AND B. ¿Sí? La forma de expresarlo es con un punto. Eso es un producto booleano. Nos indica que esta operación es una AND. Entre A y B es una AND, ¿cierto? Cuarto, entonces tendríamos la tabla de verdad. Entonces, en este caso, tenemos dos entradas. Tenemos que tener en cuenta todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones. Entonces, tenemos A y B, ¿sí? Entonces, todas las combinaciones son 4, ¿cierto? Sistema binario 2 a la 2, entonces son 4. Tenemos entonces 0, 1. Estoy leyendo en binario, bueno, 0. Está 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cierto? Son las combinaciones. Y entonces la salida, entonces, por eso es que también se llama compuerta en serie, porque nosotros podemos tener un circuito donde tiene varios interruptores en serie, está la fuente, ¿cierto? Y queremos que ese bombillo se encienda, ¿sí? Se quiere encender ese bombillo, y entonces depende de cada interruptor en serie, nos está indicando las entradas de ese circuito. Entonces, en este caso es una A, B y C, tiene 3 entradas, ¿cierto? Entonces, si se está en serie, si los dos, si está abierto el circuito, es porque el interruptor, es porque está pasando corriente, entonces en este caso, entonces no se prende el bombillo, ¿no? Entonces, si los dos, si A y B están abiertos los interruptores, entonces no se prende el bombillo, entonces en este caso, pues es 0, ¿no? Si uno está cerrado, pues tampoco, ¿no? No hay corriente porque la malla no está cerrada, ¿cierto? Si el A está abierto. Ahora, en este caso, si B está abierto, pues tampoco hay corriente, ¿cierto? Si los dos, aquí pinté 3, ¿no? Sí, pero si los dos están cerrados o los 3 están cerrados, entonces en este caso sí se prende el bombillo. Bueno, esta es una forma ¿sí? Pues bueno, recordar la operación lógica. También otra forma es hacerla como si fuera la multiplicación. Se supone que esto es una multiplicación booleana, pues también la podemos hacer como si fuera multiplicación, ¿cierto? Pues, como si fuéramos a multiplicar 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Cierto? Entonces hay varias formas de poder recordar, porque va a llegar un momento que tenemos tantas circuitos lógicos conectados que a la salida tenemos que saber, ¿cierto? Tenemos que hacer seguimiento a ese uno, cuando entra, cuando sale, qué pasa,
¿cierto? Cuando se convierte en 0, entonces es importante recordar estas operaciones lógicas, bueno, que son las básicas, ¿sí? Y entonces ya por último, los circuitos integrados. Los circuitos integrados, entonces, hay varios circuitos integrados. Uno es el 7408. Es 7408, entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestra cajita negra, ¿sí? Y entonces pasa lo mismo, se mantiene de que las compuertas están mirando hacia la derecha. Y de acuerdo a eso, entonces sé las entradas y las salidas. Son 2 entradas, ¿no? Entonces tendríamos nuestra compuerta está mirando hacia la derecha, ¿no? Entonces, 2 entradas, salida. Mira hacia la derecha. 2 entradas, salida. Lo mismo en la parte de arriba. Mira hacia la derecha. Entonces aquí sería salida, entrada, entrada. Mira hacia la derecha, salida, entrada, entrada. ¿Sí? Y entonces la numeración debe coincidir, ¿no? Hay veces que sobran pines, en ese caso los pines, sobra 1 o 2 pines, entonces lo que colocan ahí, no hay nada conectado, es NC, ¿cierto? No se conecta nada, ¿cierto? Porque internamente no coincide pues con los circuitos que están, entonces hay veces sobran, ¿cierto? Entonces aquí la numeración entonces sería, ¿cierto? 1 y 2 son entradas, 3 es salida, ¿cierto? 4, 5, 6 es salida, ¿cierto? Y 7, entonces sabemos que es el extremo, es tierra, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Esa comporta entonces, esta es aquí tendríamos en los extremos, que tendríamos BCC, ¿cierto? Entonces tenemos, y coinciden, ¿no? El número de pines, son 4 compuertas que hacen la operación AND, ¿cierto? Y está el BCC y tierra, y entonces ahí están todo el número de pines, ¿cierto? Hay otra compuerta que la vamos a ver es porque la vamos a utilizar en los truquitos que vamos a trabajar. Hay otra que la referencia es 7411, ¿cierto? Estas son compuertas que son AND, que tienen 3 entradas. Bueno, AND de 3 entradas, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo se mantiene, ¿cierto? Si nosotros vamos a mirar, están de 3 entradas, entonces, como estuviéramos aquí, también mira hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos, aquí sería entrada, entrada, ¿cierto? La otra entrada quedaría arriba y salida arriba, ¿sí? Entrada, entrada, en este caso son de 3 entradas, entonces, pues debe considerar el número de números, de pines, ¿cierto? Desde el circuito integrado. Entonces, pues tenemos otra arriba que tiene entrada, 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 salida. Y hay otra abajo que está entonces aquí entrada, 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 salida. ¿Cierto? Y si miramos, coincide, ¿no? El número de pines. Entonces también está mirando hacia la derecha, ¿cierto? Aquí, pues, por ejemplo, miremos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces aquí 7 es nuestra Tierra, ¿cierto? Y arriba, entonces, el otro extremo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los integrados. Cuando se colocan en el protobar, los pines que más sufren son los extremos. Entonces, cuando se saca con un bolígrafo, con unas pinzas, con cuidado, porque uno cuando lo saca con la mano, se doblan los pines. Y los extremos son precisamente BCC y tierra. Y si uno de esos pines se rompe, ya no sirven. Ninguna compuerta sirve porque son los que están alimentando los transistores, ¿cierto? Son los que están llevando a corte y a saturación. Entonces, por eso hay que tener cuidado en el momento de conectarlos, ¿cierto? Entonces, aquí están las compuertas. Entonces, veamos la tercera operación lógica. Entonces, lo primero, entonces está tenemos, también se llama, si en este caso esta es serie, ¿cierto? La otra esta es compuerta, le dicen paralelo. También le dicen compuerta paralelo, ¿cierto? O la OR, para que queden en el orden paralelo, ¿no? Esto. Entonces, ¿cómo sería lo primero? Primero sería, bueno, este es el nombre, perdón. Lo segundo sería entonces el esquema. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado que se note esa diferencia con
la AN, ¿no? Entonces el esquema, entonces veamos, es como una flechita, a ver, ¿cierto? De aquí redondo, ¿cierto? Como lo apunto una flecha, ¿cierto? Eso no me queda muy bien, hacemos la mejor. Se nota la diferencia con la otra, entonces aquí creo que esto más ancho, a colocar bien esas entradas, ¿cierto? Entonces aquí, entonces entradas son A y B, ¿cierto? Y la salida S. Bueno, entonces la expresión booleana, ¿cómo sería? Tendremos S es igual a A OR, ¿cierto? Suma booleana OR B. ¿Listo? OR B. La tabla de verdad, pues tendríamos, en este caso entonces, tenemos dos entradas, entonces sería A y B, todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Entonces, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Y y nuestra salida, ¿no? Nuestra salida, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, bueno, por eso entonces le dicen con puerta paralelo, ¿por qué? Porque también podemos tener un circuito, ¿cierto? Donde tengamos, en este caso, este circuito, los interruptores es como si estuvieran en paralelo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra fuente y lo que queremos es que se prenda el bombillo, ¿cierto? Entonces ahí, esos interruptores en paralelo, entonces como si fueran las entradas del circuito, las entradas de esa operación lógica, ¿cierto? Entonces, si los dos interruptores están abiertos, pues si no, no se va a prender el bombillo, ¿cierto? Si uno de ellos está cerrado, sí, ¿no? Porque si está cerrado, suponiendo en este caso, B está cerrado, pues por esa parte se cierra la malla, ¿cierto? Entonces aquí hay corriente. Si este estuviera cerrado, ¿sí? Entonces va la corriente por aquí y enciende el bombillo. Entonces aquí sería, tenemos uno, ¿cierto? Si el otro, si ya no es el interruptor B, sino el que está cerrado, sí, está prendido el bombillo porque se está cerrando la malla. Si los dos están cerrados, sí, también se prende el bombillo porque en ese caso las corrientes no es que se están repartiendo, ¿no? Pero nuevamente se unen, ¿cierto? Estamos en el no, aquí se abren las corrientes, pero aquí nuevamente se unen, ¿no? En dos caminos se unen nuevamente y entonces el bombillo se enciende. ¿Cierto? La operación lógica. Los circuitos integrados, ¿cuáles vamos a trabajar? Entonces, veamos, circuitos integrados. Entonces, vamos a ver. El circuito integrado, en este caso sería el 7432, ¿cierto? 7432 es como si tuviéramos, bueno, vámonos, ¿cierto? 7432, la referencia TTL, ¿sí? Entonces lo mismo, se mantiene que sigues mirando hacia la derecha, ¿no? Entonces, bueno, si miran hacia la derecha, entonces ya sé cuáles son los pines de entrada y de salida, ¿cierto? Entonces, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. ¿Qué sería salida, entrada, salida, entrada? ¿Sí? Y aquí entonces, pues, nuestra tierra, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro VCC, ¿cierto? Son pines. Cada pin va a indicar cuál es la entrada. Si estoy trabajando con la compuerta, con esta compuerta, ¿cierto? La segunda compuerta, ¿cierto? Entonces va a ser, entonces es la entrada 2, ¿cierto? Ahí está A2, B2 y salida 2. Estoy porque tiene 4 compuertas, ¿cierto? Vamos a ver que cada una de ellas tiene su nomenclatura para poder saber que estamos trabajando solo con una de ellas, con una de las compuertas, ¿cierto? Entonces en este caso es 7432 y hay otra que también vamos a trabajar y esta es la 4072, ¿cierto? La referencia es 4072, por ejemplo, en este caso esta es CMOS, ¿cierto? Pues empezando por 40, sin embargo hay unas que son también empiezan por 74 y son tecnologías CMOS. Es la mayoría, ¿no? Las que son TTL.
Aquí trabajamos con 4072. ¿Por qué? Porque es una OR de 3 entradas. Bueno, y aquí entonces podemos saber, bueno, como ya cambió la tecnología, ¿cierto? Entonces, pues no mira hacia la derecha, sino a la izquierda. Ya en este caso está mirando es hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces tenemos el circuito y vamos a trabajar con él. Entonces, ¿cómo lo haremos? Son 4 entradas, ¿no? Entonces, máximo, ¿cuántas compuertas podría tener este circuito integrado? ¿Cierto? Entonces, si están mirando hacia la derecha, listo. Entonces, aquí tendríamos entrada, y aquí tenemos las 4 salidas. 1, 2, 3, las cuatro entradas, perdón, ¿no? Aquí sería entonces la salida, ¿cierto? Y aquí están las 4 entradas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos tierra y VCC. Bueno, aquí, por ejemplo, en este tipo de integrado, circuito integrado, aquí hay un pin, ¿sí? Porque nos podemos, si contamos, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 7 es nuestra tierra. 6 no tiene nada conectado. Si ustedes miran la referencia por internet, el datachip del 4072, pues van a ver que ahí aparece un NC. ¿Y por qué? Entonces no hay nada conectado ahí. Entonces no tenemos ningún problema. Normalmente siempre tenemos que a la entrada conectar o 0 o 1, ¿cierto? A no ser que pase aquí, o sea, como esto, no hay nada en la conexión, ¿cierto? Entonces, internamente, entonces se puede dejar libre, ¿cierto? Como no vamos a dejar nada al aire, sino es o 0, es un 1, entonces, y lo mismo acá, entonces, en la parte de arriba, el pin 8 también sería en ese, entonces sería 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, ahora nos vamos a la cuarta, que estas son las de la tarea, precisamente, la cuarta operación lógica. Ese circuito, el que ustedes hicieron con los transistores, el primer circuito, ¿cierto? Estaba primero la operación negación y luego estaba, bueno, circuito A, circuito B. Ese circuito que ustedes hicieron, ¿qué operación lógica dio origen? ¿A qué operación lógica? ¿Quién nos puede decir? Teníamos un circuito a la derecha, un circuito a la izquierda, ¿cierto? O sea, cuando se hizo en el tablero, el primero sería el que estaba al lado izquierdo, que es un transistor y abajo es el otro transistor. ¿Esa qué operación lógica es? Que él decía, listo. Listo, Víctor, te alzaste la mano. Si quieres, Víctor, cuéntanos qué operación lógica es. La de la izquierda era el NAND, donde está el negado. Sí, y la de la derecha era. NOR, lo Sí, negado. señor. Sí, efectivamente. Si ustedes veían cuando conectaban el circuito, lo colocaban, gracias, Víctor, cuando ustedes colocaban lo mismo Francisco Rodríguez, sí, señor, muy bien, Santiago Rodríguez, Luis Méndez, me están respondiendo en el chat. Sí, efectivamente, esas son las compuertas, esas son compuertas universales, ¿cierto? Porque efectivamente cuando se creó el transistor y se empezó a trabajar con compuertas, operaciones lógicas, las primeras compuertas que se crearon fueron esas. La primera fue la NAND, ¿cierto? Y luego fue la NOR, ¿cierto? Y con esas compuertas se hicieron todas las demás. O con esas compuertas uno puede tener la negación, puede tener la OR, puede tener todas las demás, ¿cierto? Entonces por eso se llaman compuertas universales, ¿sí? Porque con ellas, ¿sí? Solo con una de ellas, o sea, solamente con la NAND, que es universal, o la NOR, pero con una de ellas ya podemos tener todas las demás operaciones lógicas, ¿cierto? Entonces esas compuertas universales, entonces tenemos la primera, en este caso el nombre, entonces sería la compuerta anegada, ¿no? Que sería anegada, ¿cierto? Que es lo mismo, entonces pues la NAND. Anegada, ¿sí? Entonces aquí el esquema, entonces aquí es donde viene el circulito, ¿no? Ese circulito que colocamos en la negación, entonces aquí les va a ayudar tenemos nuestra compuerta, a ver,
A ver, se quedó ahí. Ahí llegó. Bueno, entonces tenemos la compuerta AND, pero ya nos dicen que es negada. Ah, entonces, ¿cierto? Con la negación, era como el diodo, pero el circulito es el que nos dice la negación, y entonces aquí coloquemos la negación, ¿cierto? La negación. Ese circulito entonces nos indica que es la AND negada, porque está el circulito, ¿no? ¿Cuál es la expresión booleana? Entonces, la expresión booleana va a ser S, ¿cierto? Va a ser igual, ¿cierto? A, AND, ¿cierto? B, ¿cierto? Y negado entonces con la rayita arriba, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, no la tenemos, cuando estemos haciendo operaciones, trabajando con los circuitos, entonces la podemos hacer porque esto es exactamente lo mismo. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, a tener nuestra compuerta AND, ¿cierto? Y le colocamos una negación, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí A, B, ¿cierto? Aquí a la salida sería A, AND B, ¿cierto? Y después de la negación, bueno, a la negación está entrando la A, AND B, ¿no? Negado, ¿cierto? Entonces la podemos hacer con la negación. Tenemos la compuerta AND, tenemos la negación y podemos tener la NAND. O al revés, digo, ay, no, pero necesito una AND, y solamente tenemos NAND. Entonces si la negamos, tenemos la AND, ¿cierto? Entonces depende de lo que vamos a trabajar, se va teniendo en cuenta eso, ¿no? Esa es la expresión booleana. Entonces ahora nos vamos a la tabla de verdad, que dentro de la tabla de verdad, entonces ya, aquí ya no tenemos problema, porque eso fue con el transistor, ¿cierto? Con los transistores se verificó esa negación. Aquí tendremos la salida, entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, entonces aquí ya, como se fue un circuito que hicieron, entonces, por ejemplo, Andrés Felipe Gómez, por favor, Andrés Felipe, más diciendo en esta operación lógica, entonces 0, 0 es que si fuera la AND negada, la NAND, 0, 0 sería ¿qué? Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe. Andrés Felipe. Entonces tú dices que 0, 0 sería entonces 1. Sí, ¿no? Porque si está negado, y son dos interruptores en serie. Si los tenemos abiertos, el bombillo no se enciende, pero como está negado, bueno, entonces sí, que si es 0, 1 sería ¿qué? Andrés Felipe. Bueno, creo que te quedaste ahí. Bueno, no hay. Entonces acá, entonces por ejemplo aquí, José Ignacio. Luis Méndez. Sí, sí, muy bien. Porque esto ya fue confirmado con el circuito, tanto en el esquema del circuito como en el esquema del protobar. Y si fuera entonces 1, 0, ¿cuál es la salida? Si fuera 1, 1, 0. Bueno, aquí llegó un estudiante, creo que tuvo problemas de conexión, pero bueno, no. Sí, muy bien, 1. Y si es 1, 1, entonces, si tenemos los interruptores cerrados, el bombillo se prende, pero como está negado, entonces pues 0. Perfecto. Y esto confirmado con los circuitos que se hicieron con los transistores, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí, ¿cuál sería el circuito integrado? ¿Cierto? Quinto es el circuito integrado. ¿Cuál circuito integrado tiene internamente esas compuertas? Es la referencia 7400, ¿cierto? Por eso la primera, la NAND. ¿Cierto? Y esa entonces como si tuviéramos nosotros la compuerta AND, exactamente lo mismo, entonces, pero pues negada, ¿no? Entonces, negada, ¿cierto? Están mirando hacia la derecha, negada. Entonces, pues son 4, negada, ¿cierto? Entonces, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. En este caso sería salida, entrada, salida, entrada, ¿no? Tenemos nuestra tierra, ¿sí? Y tenemos aquí BCC. ¿Sí? Esa es la compuerta. Entonces ahí donde están los transistores, ¿no? Los dos transistores, ¿cierto? Y por eso nos toca el BCC y tierra para saturación y corte, ¿cierto? Entonces la otra compuerta entonces sería la quinta, sería entonces la otra que también se hizo en la tarea, ¿cierto? Entonces sería la NOR. Entonces, sí, aquí es la NOR, entonces el nombre es OR, ¿cierto? OR negada, ¿cierto? O también le dicen bueno, en este caso estaba pensando en la OR, que es la suma, ¿no? Bueno, la NOR. La NOR, entonces,
¿cómo lo vamos a dibujar? Igual que la OR, pero entonces el circulito, ¿no? ¿Cómo va a ser el esquema? Este esquema cuando hagamos los circuitos que se note que es una OR, ¿cierto? Más o menos. Bueno, pues espera un momento, vamos a ver si nos ayuda. Bueno, más o menos. Entonces las entradas, ¿cierto? A y B, ¿sí? Y el circulito que nos indica que está negado. Esta va a ser nuestra expresión, nuestro esquema del circuito. Entonces la expresión booleana, ¿cuál es de esa operación? Entonces tenemos aquí la salida, ¿cierto? La salida va a ser igual a OR B, ¿cierto? Negado. A OR B negado, ¿cierto? Y pasa igual que la AND, si tenemos una OR, ¿cierto? Y la pasamos después por un negador, tenemos la misma operación, ¿no? Tenemos aquí A y B, aquí a la salida sería A OR B, y la pasamos por el negador, después del negador tenemos A OR B negado, ¿sí? La tabla de verdad, entonces, también ya sabemos cuál es la tabla de verdad, porque también por los transistores vimos cómo fue que funcionaron los transistores, ¿no? Entonces tenemos A y B, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces la salida. Entonces la NOR, entonces, a ver, Juliana nos puede decir entonces si es la OR, ¿cómo es la salida aquí entonces? Si es 0, 0, NOR, ¿cuál es la salida? Em, Sí, sigue. Si es 0, 0, entonces la salida sería igual a qué. a 0. Pero tú no hiciste el circuito, porque estás preguntando o estás apremando. El circuito tú lo hiciste con los transistores Sí. y eso tú lo tienes ahí, o sea, tú tienes ahí el multisim, o tienes cuando hiciste con los transistores, cuando tú hiciste A lo llevaste a tierra, ¿no? Y B también a tierra, esa salida, el LED que quedó prendido o apagado. Quedó apagado. Ah, bueno, vamos a mirar. Bueno, O entonces, quedó, no, espérate, tranquila, tranquila, porque pues aquí era precisamente, quedó prendido, perdón. sí, no, o Estaba si quieres relacionarlo, porque parece que el circuito no ha ayudado mucho, pero porque también lo puedes relacionar como interruptores. Bueno, se supone que esta OR es símil a dos interruptores en paralelo, ¿cierto? Si están en paralelo, si cerramos uno de esos interruptores, bueno, o si ambos están, bueno, abiertos, pues el bombillo nunca se va a prender. Pero como está negado, entonces, ¿cierto? Lo estamos pasando después a un negador. ¿Cierto? Es como si esos interruptores aquí están abiertos, pero como estamos negándolo, es como, bueno, esos interruptores estuvieran cerrados, ¿cierto? Entonces, en ese caso es uno, bueno. ¿Sí? Simplemente, bueno, ¿te acuerdas? Porque eso también es con el tipo de saber que trabajando con todas las compuertas, que hay que saber esa lógica de entradas de unos y ceros, es importante saberla para hacer el seguimiento de esos ceros y unos. Bueno, entonces, si uno de esos interruptores está abierto, pues no hay problema, ¿no? Porque la corriente fluye y prende el bombillo. Pero como está negado, entonces si es 0,1, la salida sería ¿qué? Estoy viendo ahí en el chat, están bastante, sería que la salida, tendríamos 0, ¿no? 0. Si es 1, 0, sí señor, ahí está José Ignacio, Iván Alexander, Luis Méndez, de una vez dijiste toda 0. Bueno, sí señor, toda 0, efectivamente. De hacia abajo todas son 0, ¿cierto? Entonces, si vemos el circuito integrado, ¿cierto? El circuito integrado es la segunda universal, entonces 402. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces aquí se mantiene, en este caso, un momentico aquí, a ver qué está pasando acá, perdón un momento.
Bueno, entonces la compuerta OR, perdón, la segunda compuerta universal, la NOR, entonces pues igual que la OR, ¿cierto? Sigue mirando hacia la derecha, pero negada, ¿no? Está negada, negada. Mira hacia la derecha, negada. ¿Sí? Entonces, ya entonces tenemos cuáles son las entradas y las salidas. ¿Cierto? Entonces, tierra y PCC. Bueno, PCC. ¿Cierto? Ahí tenemos entonces la compuerta. Y nos faltaría entonces la última sería entonces la compuerta, esa es OR exclusiva. ¿Cierto? Esa sería nuestra última compuerta. Bueno, operación lógica. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama? OR exclusiva. ¿Sí? O XOR. O también esta compuerta le dicen suma. ¿Cierto? Suma. Entonces, ¿cómo sería el esquema? Entonces, como si tuviéramos la OR, pero tiene doble rayita en la parte, en la base de la OR, ¿cierto? Tiene doble rayita. Al tener esa doble, sí, forma curva, ¿cierto? Entonces nos dice que es una OR. A y B, la salida S. La expresión lógica, entonces sería, en este caso entonces, la expresión lógica sería S es igual a, entonces pues ya sabemos que OR es un signo más, ¿no? Pero entonces en un circulito, dentro de un circulito, eso sería OR exclusiva B. Bueno, la tabla de verdad, entonces nos dicen, si nos dicen que suma, eso es una ayuda, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo así que suma? O sea, que yo puedo sumar ahí. Vamos a ver, tenemos A y B y la salida. Entonces, todas las posibles combinaciones, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, como si hiciéramos la suma, ¿cierto? Vamos a hacer la suma. Entonces, tenemos 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1 en binario es 0, ¿cierto? Es 0 y sobra un 1. Pero como aquí solamente es una salida, entonces, pues ese sobra un 1 lo podemos poner. Pero 1 más 1 es 0, ¿no? En binario. Vamos a ver con sistemas de numeración por qué es que está dando ese 0. Bueno, entonces aquí ya entonces el circuito integrado sería la 7486, ¿sí? Entonces lo mismo se mantiene que esta compuerta, entonces va a tener, es como si fuera la OR, ¿cierto? Nuestra XOR mirando hacia la derecha, ¿cierto? Entonces entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. Bueno, si uno lo ves en la parte de arriba, salida, salida, ¿no? Entonces aquí, sí, tierra, y aquí tenemos BCC. Bueno, entonces ahí tenemos todas las operaciones lógicas, ¿cierto? De acuerdo, entonces ya sabemos que por cada una de ellas hay por lo menos dos, depende, ¿no? Si es la negación, es un transistor, pero si es una AND, bueno, de 2 entradas, pues son 2 transistores, pero hay de 3 entradas, hay de 4 entradas, si son 4 entradas, hay 4 transistores, ¿cierto? Entonces ya están viendo entonces que cada circuito integrado tiene resistencias, tiene transistores, tiene, ¿cierto? Varios elementos electrónicos que están todos encapsulados en una cajita pequeña, ¿cierto? Entonces esos son los circuitos integrados. Y con ellos es que vamos a trabajar. Entonces ahí es donde nosotros hacemos el esquema del circuito y el esquema del protobar. Inicialmente, y mirando también de los trabajos que ya han enviado, varios empezaron ya a conectar interruptores, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente nosotros ya aquí vamos a empezar a trabajar con interruptores para que ese interruptor, solo ver el interruptor cómo está, ya nos va a indicar cuál es la salida, cuál es la entrada. Si esa entrada es 0, es un 1, ¿cierto? Normalmente nosotros lo que estamos haciendo es colocar
que es lo que estamos haciendo. Ese alambre, por ejemplo, en el protobar, lo estamos llevando a 0 voltios o lo estamos llevando a 5 voltios, ¿cierto? Vi que inclusive varios conectaron fue pulsadores o conectaron, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con este tipo de interruptor. Este es una, bueno, o los circuitos que vamos a empezar a hacer, ¿cierto? Con las compuertas lógicas, se llaman circuitos combinacionales, ¿cierto? Donde andamos entre las entradas que nosotros vamos a decir que va a ser la entrada y de acuerdo a ese circuito hay una salida que queremos que sea esa salida, ¿no? Circuitos combinacionales. ¿Esos circuitos cuáles son? Los que la salida solo depende de esas entradas. Circuitos combinacionales. Bueno, entonces queremos leer esa entrada, ¿cierto? Leerla fácilmente, que se vea qué entrada estamos trabajando. Entonces, por eso vamos a trabajar con un tipo de interruptor, que este interruptor, ¿cierto? Este interruptor tiene, se llama interruptor tipo DIP, ¿cierto? Y son interruptores que vienen de a grupos y viene como una palanquita que nosotros estamos moviendo. La ponemos en la parte de arriba, si la colocamos en la parte de arriba es un 1, si la bajamos en la parte de abajo es un 0. Entonces son interruptores tipo DIP. Bueno, vienen de A2, de A4, de A6, entonces tienen sus pines, ¿no? Cada interruptor tiene sus pines, ¿sí? Entonces nosotros podemos saber ese interruptor, por ejemplo, a ver, aquí, sí, aquí está. Ese interruptor, entonces son de este tipo de interruptores, que de pronto varios de ustedes ya los conocen, ¿cierto? Entonces, en esos interruptores, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? La idea es que ese interruptor lo vamos a leer y lo hay tanto en Multisync como en Tinkercad, en el esquema del circuito como en el esquema del protobar. ¿Y qué es nuestra idea con ese interruptor? Ahí vamos a leer el número en binario. Entonces, normalmente el interruptor, si el número está al derecho, normalmente, ¿cierto? Quiere decir que... ¿cierto? Que si nosotros lo dejamos en la parte de arriba, quiere decir que es un 1, ¿cierto? Bueno, si lo dejamos en la parte de abajo, ese interruptor, en este caso blanco, es 0, ¿cierto? 0 lógico, o sea, 0 voltios, ¿cierto? Pero si estuviéramos con el protobar, realmente en el laboratorio nos toca hacerle pruebas, porque hay interruptores que están así, pero realmente internamente el interruptor está al revés. Entonces no da cierta seguridad que estén los números al derecho. Es hacerle pruebas con un LED. Decimos, bueno, lo importante es que nosotros podamos leer este número, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, si por ejemplo, si queremos, si ese primer interruptor está arriba, ¿cierto? O bueno, supongamos que el segundo es el que está arriba, ¿cierto? Estoy pintando en rojo. Yo puedo leer ese número en binario. Yo puedo decir, bueno, el primero está abajo, es un 0. El siguiente está arriba, es un 1. El siguiente está abajo, es un 0. El siguiente está abajo, es un 0. Ya tengo ese número en binario, ¿cierto? Y lo puedo leer a decimal, ¿cierto? Entonces ya puedo hacer, depende de esa entrada de ceros y unos, ¿cierto? Nos lo muestra ese interruptor. Y esa operación lo vamos a ver como con los LEDs. Si el LED está prendido, es un 1. Si el LED está apagado, es un 0. Bueno, entonces aquí tenemos un interruptor y esos interruptores entonces vienen normalmente en grupos de A6, grupos de A4, ¿cierto? Normalmente, ¿sí? Tinkercad solo trabaja de 4 y de 6, ¿cierto? Eso depende del número de interruptores, ¿cierto? En este caso es de 8, ¿sí? Y vienen, y de estos que son negros son de mejor calidad porque los pines son más larguitos y entran bien al protobar. Los que son azules y rojos son muy corticos esos pines y son de mucho cuidado esos interruptores, ¿cierto? Pero vienen normalmente de A2, de A4, y de 6, de 9, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de interruptores que nosotros trabajamos en el protobar, porque ellos nos va a mostrar nos va a mostrar cómo es ese número, esa entrada de nuestro circuito, ¿cierto? Entonces, siendo así, cómo es el circuito internamente? Ese circuito, entonces, si nosotros lo fuéramos a ver, son circuitos de esta forma. Tenemos interruptores, ¿cierto? Y como estamos diciendo que no podemos dejar nada al aire, porque en el protobar ya vi que varios estudiantes están trabajando con este tipo de interruptor, pero están dejando, les están conectando. Si son estos interruptores, quiere decir que este interruptor lo podemos subir o bajar, ¿no? Lo podemos cerrar, ¿cierto? Cerrar o abrir, ¿cierto? Los interruptores. Si subimos la palanquita, en este caso la palanquita azul, entonces lo estamos cerrando. Si lo dejamos afuera, está abierto. Pero tenemos que asegurar esos 5 voltios, ¿cierto? Entonces nosotros conectamos
¿cierto? En la parte de arriba, ese barraje BCC, le vamos a conectar a la entrada del interruptor. Es la entrada de nuestro interruptor, ¿cierto? Y a la salida, como queremos asegurar esos 0 voltios, no lo podemos dejar al aire, que es lo que yo he visto que varios estudiantes, pues los que ya saben utilizarlo, pero no sé por qué no están conectando bien. Entonces nosotros vamos a conectar aquí una resistencia y lo vamos a llevar a tierra. Bueno, entonces esta resistencia va a ser de 1 kilo ohm. ¿Por qué es necesaria la resistencia? Porque si ustedes ven, si no colocamos esa resistencia y cerramos el interruptor, ¿qué pasa? En este caso estamos haciendo un corto. Estamos uniendo pues, más con menos. Estamos uniendo la fuente, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que no podemos hacer corto. Entonces colocamos una resistencia, primero para que no pase el corto. Y segundo, también es para que entonces la alimentación, esa corriente, entre al circuito. Suponiendo, tenemos la compuerta, vamos a trabajar con la compuerta negación, ¿cierto? Entonces conectamos aquí un pin, la universal, otro pin aquí, ¿cierto? Y conectamos nuestro LED. Hice al revés el esquema, pero pues porque el interruptor quedó al otro lado, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra tierra, aquí está nuestro LED, ¿cierto? Entonces si cerramos el circuito, si está cerrado el circuito, este es el interruptor A, por ejemplo, ¿cierto? Interruptor B, ¿sí? Entonces, si cerramos el circuito, al cerrarlo, está entrando los 5 voltios, ¿cierto? Si lo dejamos abierto, ¿qué pasa? Está a los 0 voltios, ¿cierto? Al estar abierto el interruptor, ¿qué dato está entrando a esa compuerta? Pues los 0 voltios, ¿sí? O sea, aquí están los 0 voltios. Ah, no, cerremos el interruptor. Ah, si cerramos el interruptor, entonces tenemos arriba los 5 voltios, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos teniendo, sí, aquí tenemos el 1 lógico y aquí tenemos el 0 lógico, ¿cierto? Entonces por eso necesitamos alimentar la tierra, necesitamos esas resistencias, ¿cierto? Para que no se vaya toda la corriente. La idea es que la corriente, si cerramos el circuito, ese interruptor, entonces la corriente, ¿cierto? La corriente se va, si estuviéramos cerrando el interruptor, entonces ¿qué hace la corriente? Entra, ¿no? Porque aquí hay una resistencia, entonces pues no se va por la resistencia, sino se va y alimenta el circuito, lo que necesitamos que alimente. Bueno, estos interruptores son los que vamos a trabajar entonces, tanto en multisync como en Tinkercad. Bueno, y en este caso tenemos que saber cómo conectarlo, ¿cierto? Entonces me voy a pasar a multisync para que vean cómo tiene que quedar bien conectado ese circuito. Bueno, entonces ahí lo están viendo el circuito. Entonces, para que por favor los interruptores, ahí como se ve, se busca en la parte de interruptores de switch que está aquí en multisync, ¿cierto? Entonces lo buscan como, en este caso sería puede ser, en este caso es de 2 interruptores, ¿no? Tipo DIP. Vamos a siempre que vayamos a trabajar con este tipo de interruptores, vamos a marcar esos interruptores, bueno, porque depende, como tengamos esa información, depende si fuera, no sé, si son de 6, por ejemplo, ¿cierto? Es un número de 6 bits. En este caso es como si la entrada fuera un número de 2 bits. Entonces estamos viendo cuál es A y cuál es B, ¿cierto? Entonces es importante saber esas entradas, cuáles son. Entonces siempre los interruptores que trabajemos, ya nuestras entradas del circuito va a ser este tipo de interruptor, ¿cierto? Pues una cosa, esto me deja marcarlo así, sí. Esa es nuestra entrada, entonces el interruptor que coloquemos, interruptor que marcamos. Bueno, por favor, como ya podemos o ya sabemos escribir y permite el software escribir, ¿cierto? Colocar texto, entonces interruptores, no puede haber un interruptor que no se sepa qué es. Bueno, entonces aquí, esto es como si fuera el esquema del circuito. El esquema de circuito, ¿qué es? Pues una compuerta. Estamos trabajando la compuerta, esta es la universal, la 7400A, ¿cierto? Yo puedo bajar y subir A. Si yo subo, en este caso estoy subiendo el interruptor A, ¿cierto? Al subirlo es 5 voltios. Si bajamos el interruptor es 0 voltios, ¿cierto? Porque abajo está la tierra, 0 voltios. Entonces lo mismo, el interruptor B, que es el siguiente, si lo subimos es un 1
5 voltios, está entrando a la compuerta, ¿cierto? Si lo bajamos, ¿qué pasa? Está entrando tierra, está conectado a tierra, ¿cierto? Entonces ahí está el 0 y el 1. Y nuestra salida, entonces en este caso está LED. Por eso, aquí como ven, es BCC, solamente es una fuente, pero por eso nos toca hacerlo de esta forma para que no se complique el circuito con tantas mallas cerradas. Entonces, por ejemplo, en el LED se supone que tenemos la fuente. ¿Quién va a alimentar el LED? Pues la compuerta, la salida a la compuerta. Esa compuerta, ¿qué dato va a salir? Un 0 o un 1, 5 voltios o 0 voltios. El LED lo tenemos que proteger con la resistencia y la tierra, ¿cierto? Ahí tenemos el LED. Entonces, si ejecutamos, ¿cierto? Entonces podemos empezar a mirar. Si tenemos la tabla de verdad, entonces decimos, bueno, lo inicial es que, bueno, sea 0, 0, ¿cierto? Si colocamos 0, 1, entonces, ¿qué pasa? Sigue encendido, ¿cierto? Porque es NAND. Si colocamos 1, 0, ¿cierto? Sigue encendido, pero si colocamos 1, 1, se apaga el LED, ¿cierto? Aquí 1, 1, la entrada es 1, o sea, 5 voltios, A en 5 voltios, B en 5 voltios, 1, 1, y la salida es 0 porque el LED no encendió. Bueno, ya estamos viendo entonces información de entrada, información de salida, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, A, la entrada es un 1, la entrada B es un 0 y la salida en este caso es un 1, ¿cierto? Entonces, por esos interruptores, vamos a leer esa información, el interruptor. Por eso es lo importante de marcarlos. Bueno, hay que marcar los interruptores para saber qué es. O sea, no puede haber, porque estos son 2, pero vamos a empezar a aumentar, ¿cierto? A 4 y a 6. Y cada interruptor, ¿qué es? ¿Qué hace referencia a qué? Bueno, la salida, entonces, depende de cuántos LED tengamos, también se marcan. Bueno, en este caso, como solamente la salida es la NAND, entonces, para que vean el esquema de circuito, entonces, que quede bien organizado, ¿no? ¿Por qué se hace tan larga? ¿Por qué la resistencia está tan abajo? Porque realmente toda esta distancia que tenemos aquí del interruptor, todo es el espacio que vamos a poder trabajar para conectar más compuertas. Aquí tenemos solo una, pero si nos toca conectar, no sé, 5 compuertas más, pues debo tener espacio, ¿no? Entonces, por eso dejamos ese espacio, lo dejamos pues alejado del interruptor para tener espacio para conectar más circuitos. Bueno, eso es por el lado de multisim. Ahora, ¿cómo sería en el protobar? ¿Cómo lo vemos en el protobar? Bueno, en el protobar, entonces estamos trabajando con la compuerta negación. ¿Cómo es la compuerta negación? Entonces aquí recordar que, perdón, la compuerta negación no, sino la NAND, ¿no? La universal. Estamos trabajando la universal, la primera universal. Entonces aquí recordar entonces, pues miren las aceleradores, ya sabemos. El primer pin, ¿cierto? Por eso está A1. Es como si fuera A1, bueno, el 1 es entrada de esa compuerta, ¿cierto? El 2 es entrada de la compuerta y el 3 es salida. Y así, entonces 4, 5 es entrada, 6 salida, ¿cierto? Para recordar. Entonces, si fuéramos a ver en el circuito, en el momento de trabajarlo, bueno, entonces, a ver, ahí está pasando cuando califico el circuito, porque el circuito me deja ejecutar, más no modificar, ¿cierto? Me deja verlo, ejecutarlo y todo lo que hay en el circuito, no modificarlo. Entonces, bueno, ya está cargando esto. Entonces aquí estamos viendo el circuito, entonces para que tengan en cuenta y con mucho cuidado, porque así como empecemos a hacer estos circuitos pequeños, va a ser todo lo demás de aquí en adelante. Entonces, ustedes tienen la plantilla que es el protobar y la fuente bien organizado, ¿no? Bien, que no tenga problema. El interruptor, porque estamos colocando, el interruptor se supone que si lo subimos, a ver, vamos a ver. Claro, no me deja ejecutarlo porque se pueden mover los interruptores cuando esté prendida la fuente. Bueno, en este interruptor, entonces, estamos llevándolo, ese alambre rojo es 5 voltios, hasta abajo. Es porque esa zona, si yo estoy colocando muy cerquita al mouse, se ve ahí ese barraje no lo tenemos por qué tocar. Bueno, porque esos son 5 voltios. Por decir algo, esa zona del interruptor solamente se debe respetar que son 5 voltios de entrada y 0 voltios de salida, tanto voltajes como corrientes, ¿cierto? Entonces no voy a conectar aquí nada, porque precisamente si colocamos los 5 voltios, si lo colocamos en el primer huequito, pues igual alimenta el interruptor.
pero es que no podemos colocar nada más. Ah, no, es que yo quiero sacar de aquí, alimentar otro circuito. No, no se puede. Esta zona, necesitamos mantener esos 5 voltios, por eso es como zona vetada. Esos huequitos de arriba no se van a utilizar solamente para la alimentación. Primero. Segundo, para que quede organizado. Ya he visto en circuitos de varios estudiantes que están colocando el interruptor en la parte de arriba. Y eso físicamente es imposible, o sea, el protobar, el interruptor está dispuesto, está diseñado tal que en toda la mitad del protobar se puede colocar ese interruptor. En la parte de arriba no cabe, o sea, tocaría doblar los pines. Con esos pines son tan corticos, no llega y no hace conexión, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo en la mitad, porque he visto que varios lo han colocado arriba, no se puede. Y bueno, y la gran mayoría lo que hacen es que no colocan no lo aterrizan. Entonces, aquí ya aseguramos el 1, sí, 5 voltios, pero tenemos que asegurar el 0, o sea, conectándolo a tierra. ¿Con qué lo conectamos a tierra? Con las resistencias. Ahí están las resistencias, bueno, ahí está el interruptor. Entonces, si nosotros tenemos ese integrado, que es la universal, y nosotros hacemos el pin, miramos en el pin, entonces ahí, aquí nos va a ayudar, nos dice, es la entrada 1. Ah, bueno, entonces con el alambre azul es el interruptor A. El siguiente pin es la entrada 2. Ah, con el alambre lo llevamos al interruptor 2, ¿cierto? Estamos conectando el interruptor 2, entrada 1 o 0, lo estamos llevando al pin 2. Este es el interruptor B al pin 2, ¿cierto? Y la salida, entonces acercamos el mouse, nos dice salida 1. Esa es la salida de la primera compuerta universal. Como son 4 compuertas, cada una entonces tiene su numeración. Luego sigue 2, arriba 3, ¿cierto? Y 4, bueno. Tenemos arriba entonces BCC, efectivamente, tenemos que alimentar esos transistores. Abajo tenemos tierra, alimentar corte y saturación. Y la salida está nuestro LED, ¿cierto? El LED está entonces con la tierra, cátodo, aterrizamos el circuito. ¿Listo? Entonces, si podemos alimentar, ¿cierto? Entonces, aquí está, si está en 0, 0, pues está prendiendo el LED. Pero si colocamos 0, 1, ¿cierto? 0, 1. A ver, 1, 0, ¿cierto? Aquí 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Ahí podemos verificar la tabla de verdad de esta compuerta. En 1, 1, pues está apagado porque es la universal. Bueno, esto es para que entonces vean el orden, como hay que hacer los circuitos. Entonces, tarea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar al tablero y van a hacer el siguiente circuito, tanto en Multisim como en Tinkercad. Por favor, tengan en cuenta que hay que hacerlo en este orden, ¿cierto? Porque de esa tarea que ustedes van a hacer, se hace una práctica en clase y esa práctica se va a calificar. Entonces, si ustedes no lo conectan en ese orden, no va a funcionar la práctica. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, tiene que ser en ese orden. Sí, entonces ya les voy a mostrar. Aquí era para que vieran para que quede organizado el circuito, como la idea de que quede, pues cada uno tiene su forma de trabajar, ¿cierto? Pero entonces la idea es que sea ordenado, que sea tanto en el esquema del circuito como en el esquema del protobar. Y tener mucho cuidado con esos interruptores y marcarlos, ¿no? Sobre todo marcar esos interruptores. Bueno, aquí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En Multisim, bueno, en el esquema del circuito, van a trabajar aquí son 4 compuertas, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a trabajar con ellas? Porque primero para conocerlas, ¿cierto? Cómo es la salida, cómo es la entrada, cómo es la operación lógica, ¿cierto? Estas compuertas, entonces son la compuerta NOR, ¿cierto? La compuerta NOR es la primera compuerta. Y a la compuerta NOR, ¿qué interruptores le entran? O sea, ¿cuáles son las entradas de esa? Cualquiera de ellas, no importa, la que ustedes quieran. Ahí ya ese integrado tiene 4 compuertas. Si estamos trabajando con el esquema de circuito, solo es una compuerta la que vamos a hacer, como si fuera en Multisim, solo una. Pues si estamos trabajando en el protobar, nos toca trabajar con el circuito integrado. Entonces pueden alambrar cualquiera de esas 4 compuertas. La idea es que solo sea una NOR, la segunda universal. ¿Cuáles son las entradas? Pues A y B, ¿cierto? En la siguiente compuerta es la AND de 3 entradas. Entonces, esa AND de 3 entradas va a ser A, B y C. Bueno, y vean los interruptores, van en ese orden, A, B y C. La siguiente compuerta es la OR de 4 entradas, ¿cierto? Que fue la que vimos, de 4 entradas, entonces pues obviamente va a tener A, B, C y D. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Hay una que tiene todas las entradas en la parte de arriba, las entradas en la parte de abajo, hablando pues del protobar.
Entonces va a ser en ese orden, A, B, C y D. Y la última compuerta va a ser la XOR, ¿cierto? Donde esa XOR entra A y B. Obviamente tenemos que ver la salida, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan el esquema del circuito, entonces lo hacen, ese esquema del circuito, lo van a colocar de tal forma que esos LEDs queden al mismo nivel. Bueno, si nosotros fuéramos a ver esos LEDs en el esquema del circuito, vamos a ver que esos LEDs están todos al mismo nivel, a la misma altura, ¿cierto? Como vamos a hacer una práctica con ese circuito, esos LEDs son números, eso es un número en binario donde son ceros y unos. Para poderlo leer bien, tiene que estar al mismo nivel, para leerlo fácilmente. Bueno, y lo mismo en el protobar. En el protobar ya habíamos dicho, por favor también, porque como ya estoy calificando circuitos del protobar, vamos a dejar los LEDs, siempre los LEDs van de la mitad hacia abajo. Bueno, no podemos dejarles arriba. Varios he visto que tienen el LED, lo colocan es arriba. La idea es que sea la mitad hacia abajo. Inclusive en el protobar tiene que quedar a la misma altura, ¿cierto? Porque pues como ya se están dando cuenta, son números que son números en binario, ¿cierto? Entonces, esos LEDs cuando los veamos, tienen que estar todos a la misma altura. Entonces, están todos a la misma altura, lo podemos leer ese número en binario, ¿cierto? Porque si hay un LED arriba, uno en la mitad, otro abajo, entonces, ¿cómo leemos el número en binario? ¿Cierto? Entonces, es de la mitad hacia abajo que se colocan los LEDs, ¿cierto? Y depende, pues, como traje cada uno, lo importante es que todos estén a la misma altura. Bueno, ¿hay alguna pregunta de la tarea? Profe, Sí, una sigue, pregunta. sigue, ¿Hacemos sigue. todos esos en la misma protoboard? Sí, sí, señor, sí, aquí en el protobar, aquí ya estamos, porque el protobar inclusive, con solo un protobar, alcanzas con más integrados. Entonces, lo que se recomienda es dejar por lo menos, tú colocas un integrado, ¿cierto? Y dejas por lo menos, en ese caso, 2 o 3 huequitos de separación, porque como decimos que por encima no se pueden colocar alambres y el alambre va a estar siempre pegado al protobar. Entonces, dejan más o menos entre integrado e integrado, ¿cierto? Dejan más o menos 2 huequitos o 3 huequitos de separación para que a través de ese, se vuelve como túneles, ¿no? A través de ese túnel puedan alimentar los circuitos. No se puede por encima, tiene que estar pegado al protobar. Bueno, aquí inclusive, que por favor para que, bueno, aquí del protobar, voy a comentarles algo del protobar, pero se ve mejor es mientras voy al protobar. Francisco Rodríguez, dinos, ¿qué pregunta tienes, Francisco? Profe, pregunta, ¿se hace en Tinkercad y en Multisim o son algo En único? ambos, hay que hacerlos en ambos, sí, señor. Gracias. Aquí me estoy volviendo nuevamente a Tinkercad para que tengan en cuenta algo. Como ven ahí, en el protobar, si ustedes ven, son 5 huequitos, y eso es real en el protobar. Y entonces, si tenemos el interruptor, ya uno se ocupó. Si tenemos la resistencia, ya otro se ocupó. Y solamente nos quedan 3 huequitos. Entonces, ya yo puedo alimentar entonces solamente 3 compuertas. Pero ya esta práctica me están diciendo que tengo que alimentar 4. Entonces, ¿qué hago? Entonces, nosotros podemos alimentar un barraje, otro barraje y convertirlo en A. Por ejemplo, este primer interruptor A tiene este alambre amarillo. Si ustedes ven, el amarillo está alimentando este barraje, ¿cierto? El que está cerquita, después del interruptor ese barraje, lo está alimentando y se convirtió en A, ¿cierto? Entonces ya tengo más puntos de conexión. Pero si voy a trabajar con el interruptor de arriba, con la OR de 4, y es de arriba, entonces se puede puentear, ¿cierto? Se coloca este alambre y el barraje de arriba también se convirtió en A, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de conexión, cuando aquí solamente teníamos solamente 3 nomás. Entonces podemos alimentar, habilitar estos barrajes como A, como B, depende de lo que queramos. Y es que en este circuito necesitamos tener por lo menos A, B, C y D. A debe tener por lo menos 4 puntos de conexión. Entonces necesariamente nos toca, no nos alcanza. Y es un alambre por huequito. Entonces nos toca, no, pues tengo que alimentar un barraje, de que estoy indicando en este momento que está en verde, ese barraje se convirtió en A. Entonces ya tengo más puntos de conexión. Bueno, para que tengan en cuenta en el momento de trabajar con el protobar. Bueno, ¿más preguntas? Profe, entonces, Sí, señor, sigue, sigue. integra un switch, perdón, un Sí, es un interruptor switch también, es un controla interruptor todos tipo. los integrados. Sí, debe ser, me voy entonces nuevamente al protobar, no, sino al esquema. Y como se veía en el esquema, solamente hay un interruptor, efectivamente, es esa A,
¿cierto? Cada compuerta no está independiente con sus entradas, ¿cierto? O sea, yo aquí en clase hicimos solamente, alimentamos solo una compuerta, pero aquí vamos a alimentar varias. Y ahí hay una única entrada. Y la única entrada es ese interruptor, efectivamente. Este interruptor, ¿cierto? A, B, C, D, es la única entrada. Entonces, A, sí, va a entrar a la NOR, esa misma A va a entrar a la AND de 3, la misma A va a entrar a la OR de 4 y también va a entrar a la XOR. No vamos a colocar entradas independientes por cada compuerta, sino que va a ser la misma para todas. El mismo A, B, C y D va a entrar, pues depende de cada una la cantidad de entradas, van a ser las mismas. Bueno. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen sobre la tarea? Sí, Francisco, sigue. ¿Qué pregunta tienes? Profe, ¿hay algún circuito, ¿cómo se dice esto? Circuito integrado. Circuito integrado, gracias. Sí. ¿Alguna referencia en específico? Sí, señor. Efectivamente. Si tú vas a buscar la NOR, la universal, y pues sobre todo tecnología TTL, sí, la referencia es única. Si vas a buscar la AND3, la referencia es única. Bueno, entonces ya, y fue las que vimos en la clase de hoy. Esas son las que se van a utilizar. Más adelante vamos a ver que si se unen, dan origen a otro tipo de compuertas, pero inicialmente esas son las básicas y tienes la referencia es única. Por decir algo, si es 7400, esa es la universal NAND, pero si es 02, es la NOR universal. Bueno, esa tiene una referencia única que pues la buscas o la que vimos hoy en clase y es la que se va a trabajar tanto en Multisim. En Multisim se puede buscar como referencia. Ustedes van al buscador en Multisim y colocan TTL o en el menú de TTL, ¿cierto? Y ahí entonces hay muchísimas ahí. Entonces la pueden buscar gráficamente porque el dibujo está, el esquema de la compuerta, o también colocan la referencia. Y si no la saben la referencia, la buscan gráficamente porque se puede buscar gráficamente sin ningún problema en Multisim. Ese circuito en Multisim les va a ayudar a trabajar en Tinkercad para saber entonces qué referencia es la que van a trabajar en el protobar. Bueno, Francisco. Vale, muchas gracias, profe. Sí, señor. Cristian José Pardo, sí, ¿qué pregunta tiene? Estoy viendo que ya están retirando, entonces muchas gracias por la asistencia, los que tienen que retirar porque tienen clase, y nos veríamos en la próxima clase. Entonces ahí esa tarea, ¿no? Les recomiendo porque en clase, con este circuito, vamos a hacer una actividad, voy a hacer preguntas, ¿cierto? Y al hacer preguntas, si lo tienen mal alambrado, pues no les va a funcionar. Entonces tengan mucho cuidado de tener este orden. Y de los que están, entonces sigo atendiendo las preguntas. Adrián Alberto Diosa, dinos, ¿qué pregunta tienes? Profe, en Multisim también usamos compuertas, ¿cierto? Sí, señor. En el esquema, mira, en Multisim se está haciendo el esquema del circuito. El esquema del circuito es con las compuertas. Realmente es con si yo fuera a trabajar, o lo que vimos aquí, en Multisim está la compuerta, la NAND, la universal, ¿cierto? Y vemos A y B y tenemos el esquema que sabemos cuál es el esquema de ese tipo de operación. Pero si trabajamos, si hacemos el esquema del protobar, entonces ahí trabajamos con el circuito integrado, porque en el protobar realmente lo que tenemos es que son los integrados. ¿Sí? No vamos a tener ningún integrado, tiene solamente una compuerta, no, ese integrado, por ejemplo, son 4 compuertas. ¿Y cuál alambramos? Pues cualquiera de ellas, no importa. Por eso, entonces, la diferencia entre el esquema del circuito y el esquema del protobar, ¿cierto? En el esquema, igual en Multisim se puede trabajar con circuitos integrados, pero si ya lo estamos haciendo en el protobar, no es necesario en Multisim. Multisim va a ser Listo. una O sea, ayuda. entonces, para tenerlo claro, profe, en el Multisim hago solo el modelo lógico, por decirlo así, y en señor. el Protobar. en el Tinkercad hago, digamos, la versión que haría en la práctica. Sí, ese señor. Eso inclusive, mira, eso tiene el Multisim, tal cual, se llama esquema al protobar. Y cuando trabajamos en el protobar, pues se llama así, esquema al protobar. Si estuviéramos realmente en el laboratorio trabajando, estos esquemas se hacen en una hoja de tamaño examen, cuadriculada, y eso es, yo les digo, bueno, por favor, para la próxima clase traigan el esquema del circuito, que es como si fuera el del Multisim, solamente las compuertas, y les pido por favor que hagan en la parte de atrás de la hoja el esquema al protobar. Ya estamos hablando de circuitos integrados. Y ya nos vamos realmente a la práctica en el protobar. Ese segundo esquema se llama esquema del protobar. Bueno. Listo. Francisco, estoy viendo aquí por el chat. Bueno, tranquilo, un momentico, Francisco, solamente un momentico. ¿En Multisim lo hacemos con integrados o solo con compuertas? En Multisim solo con compuertas. Ya sé. Esa era la pregunta, gracias. Francisco, sí. Bueno, si era la pregunta, en Multisim son compuertas. Bueno.
Multisim son con puertas porque si ya lo estamos haciendo en el protobar, circuitos integrados o con el integrado, pues, entonces para que multisim les va a ayudar es para efectivamente identificar qué integrado tengo que utilizar para trabajar en el protobar. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Los que y pues de los que se están retirando porque tienen clase, entonces, gracias por la asistencia y nos veremos la próxima clase. Y de los que no, entonces, ¿qué pregunta tienen sobre la tarea? Por favor, tengan en cuenta, si les estoy insistiendo, Adrián, que estés muy bien, muchas gracias. Les estoy insistiendo este orden es porque efectivamente, no sé por qué, pero le cambian el orden. Hay estudiantes que dicen, uy, no, está Alhambra, a pesar que es en Tinkercad, ¿no? Que es que el software permite copiar y pegar, ¿no? O sea, si estamos alambrando, es cajar cada alambrito y conectarlo en el protobar. Pero es que en este caso es copiar y pegar. Y a pesar de eso, las conexiones, por ejemplo, el XOR, ustedes ven ahí en el tablero, el XOR, al XOR le colocan como entrada C y D. Si le cambian la entrada al XOR, la entrada es A y B. Si le colocan C y D, ya la práctica que vamos a hacer, que se va a calificar en clase, no funciona. Entonces tengan mucho cuidado, mantengan este Profe, orden de conexión. Sí, Nicolás, es que como no vi que tenías la mano levantada, entonces no daba la palabra. perdón, Listo, para la próxima, tranquilo. Nicolás, perdón, dinos, profe. ¿qué pregunta ¿Qué, tienes? qué, qué- qué nombre debe tener el archivo? Sí, el archivo es primer apellido, primer nombre, raya al piso con puertas. Bueno, con puertas. Listo. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, están retirando, entonces gracias por la asistencia.